gracias por participar de este encuentro sanfileño. Quiero agradecer a Silvio y a todos los componentes de esta comisión directiva por contar conmigo para formar parte de ella. Quiero darle un mensaje a todos los socios e hinchas del Club Atlético Banfield. Quiero que voten el día 3 de octubre con conciencia. Quiero que no se dejen llevar por todas esas cosas que salen a decir esas personas que no tienen otra cosa que recibir alguna regalía por escribir cosas que no corresponden, encima desde el anonimato. Todos ustedes saben que yo lo que tengo que escribir lo escribo con nombre y apellido, y quiero que sepan todos que nosotros también vamos al frente y que el 3 de octubre vamos a ganar las elecciones. Gracias por estar presente, por el apoyo hacia la agrupación nuestra y suyas. Agradecimiento a Silvio por el espacio que se está brindando en esta agrupación, que ya lleva 7 años. Y como dijo Pablo, nosotros no nos escondemos en el anonimato. Vamos siempre al frente, vamos siempre, y acá estamos. Somos simples, socios, trabajadores, cada uno con su oficio. No somos asalariados del club, como está actualmente, ¿sí? Que se están llevando todo lo del club. Dijeron que nos encontraron arruinados. Lo que encontramos fue en Dubái, en Banfield. Es una gran mentira lo que están profesando ellos. Pero bueno, solo le pido al socio que el día 3 se haga presente en el estadio y vote a conciencia, como dijo Pablo. Y bueno, que seamos gobierno, simplemente nada más. Gracias por venir. Gracias por estar, muchas gracias por participar. Esperamos contar con el apoyo de ustedes, pero más que nada ir hacia adelante y pensando en un Banfield grande. No miremos hacia atrás, miremos hacia adelante y vamos, que unidos somos más. Gracias. Bien, buenas noches. Primero quiero agradecer a Silvio y a Mauricio, que me han dejado participar en esta agrupación. Lo único que uno puede prometer es trabajo. Y el trabajo en el club se necesita, y se necesita de muchas personas. Veo que acá tenemos más de, no sé calcular mucho, pero 100 y pico personas. Bien, les agradezco. Desde mi humilde opinión, lo que quiero decir es basta de la política, pero de la política mal entendida. Política por ahí hace uno, yo también, cuando uno anda de Banfield. La política mal entendida, o sea, las mentiras. Acá hay un compañero mío de comisión directiva que también tiene un comercio sobre la avenida Maipú. Yo por lo menos no hace mucho, 15 años que estoy. Y le di mucho a Banfield. Le di mucho a Banfield, un socio vitalicio. Son horas de club, comprometerse y darle para adelante. Las mentiras, al final, sabemos qué es lo que pasa. Yo le deseo suerte a la lista del oficialismo. Hay un dato que quería no dejarlo pasar, que creo que se están entregando por parte de nuestra agrupación personalmente, por correo privado, el tríptico de la agrupación con las propuestas. Bueno, no tengo exactamente el porcentaje que la han recibido y que han dado el apoyo. Y yo no hablo de 25%, yo quiero ganar. Pero hay sorpresas, ¿eh? Hay sorpresas. No se olviden que las
Las cartitas las entregamos en mano y privado. Esto no son encuestas que aparecen en los tweets, en el Facebook. Son encuestas reales. Por ahí tenemos sorpresas. Gracias por dejarme participar. Y vamos, vamos. Les agradezco a ustedes que hayan venido a esta reunión, pero lo que yo les pido es que contagien la voluntad de este grupo y que transmitan esa voluntad y esa fuerza a cada uno que conocen ustedes como socio de Banfield. Yo tengo muy poca expresión, pero les puedo asegurar que este grupo viene de corazón porque quiere a Banfield. No lo vamos a engañar a nadie. Así que contagien, hagan fuerza y vamos para adelante. Gracias. Buenas noches. Les quiero agradecer a todos su presencia. Esto nos da más fuerzas, más coraje, nos da mucha fuerza para lograr los objetivos que todos nos trazamos. Objetivos que son difíciles, objetivos que son complicados, pero no son difíciles de cumplir. Primero porque están ustedes dándonos su apoyo, sus ideas, y después porque estamos nosotros, que conformamos un grupo, un espacio en donde se debaten ideas, propuestas, y al cual estoy orgulloso de pertenecer. Y además estoy muy orgulloso de todos mis compañeros, porque pusieron en juego su apellido, su honor, por el solo hecho de llevar a Banfield a lo más alto. Creo que, como todo espacio, acá se debaten muchas ideas y muchas propuestas, y por solo nombrar la palabra debate, muchas veces no estamos de acuerdo con algunas ideas a aplicar, pero sí nos pusimos enseguida de acuerdo, creo que ustedes también y la mayoría de los socios, en una idea madre central. Esa idea madre central es que el club tiene que estar conducido y dirigido por sus socios. No puede estar dirigido por políticos de turno. La política nacional debe de quedar al margen del club. Porque Banfield no es ni radical, ni peronista, ni justicialista, ni socialista. Banfield responde a la ciudad, a sus socios, a sus hinchas y a los deportistas. Bien, Sánchez. Estamos ante una posibilidad histórica. Todos los que tenemos el orgullo de vivir en esta ciudad vemos cómo va cambiando día a día, cómo va creciendo en infraestructura. Hay muchos edificios, Banfield cada vez es más grande. Si vamos a los papeles hoy por hoy, es de la ciudad de Lomas de Zamora, es la ciudad que más cantidad de gente tiene, mayor cantidad de habitantes. Todos esos edificios van a ser habitados, en su mayoría, por gente que no son de la zona, por gente que no nos quiere. Todavía no nos quiere, porque no tiene el sentido de pertenencia, es lógico. Lamentablemente, cuando esta gente tenga que elegir un club para que sus hijos practiquen sus actividades, nuestro club no va a ser elegido. Porque la actual comisión directiva borró literalmente todas las actividades de la sede. Y después, no conforme con ello, cual galpón abandonado, decidió alquilarla, arrendarla, como quieran que se llame, a un grupo empresario que va a construir un gimnasio, un mega gimnasio, dejando las actividades de lado, dejando al Banfield social, al Banfield de la familia, al Banfield de las actividades. Le dieron mayor prioridad a un mega gimnasio que le va a traer, a mi entender, escasos beneficios a los socios de Banfield, para dejar las actividades de lado, que son las madres, que es la madre del club. Es imposible tener un club con 120 años y que no haya podido crecer en la parte social. Entonces esto nos da la pauta de que nunca, y cuando digo nunca digo jamás,
debemos tomar a la pelota como un termómetro para ver si anda bien el club o anda mal. Banfield es más que 90 minutos de partido, Banfield es más que un resultado de partido. Banfield es la familia, las actividades, Banfield es que representa a la ciudad, y creo que estamos para dar batalla, creo que podemos revertir la ecuación, creo que podemos dar una sorpresa. Yo agradezco a todos los que componen la lista, porque como dije, se están jugando el pellejo, todos caminamos por Banfield, no nos vamos a ir a vivir a Puerto Madero, damos la cara, vivimos, caminamos por Mejú. Yo tengo a mi señora docente, está en un colegio, hace 22 años, somos todos personajes conocidos. Entonces yo les pido que nos apoyen, porque esto lo tenemos que levantar entre todos, no pueden 37 personas solamente. Esto es un trabajo que lo tenemos que hacer entre todos los socios y entre todas las personas que quieran al club de verdad. Muchas gracias y aguante Banfield.